Tardes, buenos días, buenas noches, corazones apapachadores. Seguimos con el método Cabalet. Hoy es un tema que a mí al principio cuando lo leí me dejó totalmente descolocada. Y ahora os voy a compartir. Pone 3, capítulo 2, el director. Sí, el director. Una de las preguntas habituales que se formula el ser humano es: ¿quién es el director? ¿Quién manda? ¿Quién dirige esta gran obra de teatro que es la vida? Siempre he considerado la vida como una obra de teatro en que cada uno tenemos un papel. ¿Es Dios? ¿Existe de verdad? A ver, aquí dice las preguntas habituales que se formula el ser humano y yo me hago un inciso que supuestamente deberíamos hacernos los seres humanos. Hay quien no se lo hace nunca de los jamases, jamás de los jamases. No pasa nada. El ser humano necesita elementos concretos para prefijar su realidad, nombres que le ayuden a centrar sus ideas y conceptos, a comprender. Así podríamos decir que existe un gran arquitecto del universo. Cuando leí esto del arquitecto me acordé de la película Matrix, que tanto recomiendo, y vuelvo a recomendar quien no la haya visto que la vea, por lo menos la primera. Son 3 y son 3 pedazos de película, pero por lo menos la primera. Y como siempre digo, no te quedes en los efectos especiales de las peleas tan espectaculares, ve mucho más allá y te darás cuenta, entenderás un poco en qué mundo vives. Bueno, pues que existe un gran arquitecto del universo al que llamaremos Ser Supremo. Ser Supremo. Se encarga de organizar y de crear los millares de galaxias existentes en el cosmos. Es el jefe principal. El jefe. Hay quien le llama al jefe, yo sé que hay quien le llama al jefe. En una gran empresa estaríamos hablando del presidente. Es una forma de que lo entendamos mejor, ¿no? Vamos a desmitificar tantas historias que nos han contado las religiones. Se ha encargado de elaborar las directrices generales, los planes de desarrollo a gran escala. Y como todo buen mandatario, ha delegado en gerentes para que se encarguen del funcionamiento de cada una de sus sucursales. Ahí aparece la figura de Dios como gerente de esta galaxia, la Vía Láctea. Ese punto fue el que me dejó descolocadita de esto. Yo siempre, obviamente yo sé que el Dios que nos han contado las iglesias no es ese, obviamente no es un señor con barba que está ahí arriba esperando a que cometamos algún error para condenarnos al fuego eterno. Eso ya lo he comentado en más de una ocasión. La cuestión es que sí consideraba que Dios, el Dios que yo siento, que era en parte, que era también el jefe de todo, que por encima de él nunca me he planteado de que hubiera algo más. Y aquí, hasta donde llego de momento, dice que sí, que el que yo consideraba y sigo considerando como Dios, y sigo llamando Dios, bueno, más bien le digo Padre Madre, es el gerente de la Vía Láctea. Como si en todas las galaxias, cada galaxia, bueno, eso son historias que se me están ocurriendo sobre la marcha, como si en cada galaxia existiera un Dios, un gerente, y por encima de todos esos existiera el presidente, el arquitecto, el ser supremo, que le llaman aquí. Y me viene a la memoria también un poco lo de la mitología, que a mí siempre me ha gustado mucho la mitología griega, romana, de todas las culturas. En fin, voy a seguir, ¿vale? Al hablar de divinidad es preciso tener en cuenta que muchos pueblos utilizan nombres distintos para citar a sus dioses, pero suelen referirse a la misma fuerza. Si Dios tiene varios nombres, es lógico pensar que diversas deben ser las vías que conducen a él. Por lo tanto, resulta aconsejable ser transigente con la fe,
Bueno, es que eso es fundamental, ¿no? Con las creencias de los distintos pueblos de la tierra, porque sea cual fuere la fórmula utilizada, en realidad se dirigen a una misma entidad. El respeto es siempre una muestra de sabiduría. Si respetas a los demás y a ti, es mucho más fácil que obtengas el respeto ajeno. Con respecto a esto de las creencias de otros pueblos, me estoy acordando también de una cuestión que yo planteo de vez en cuando. En la religión cristiana dice que solamente quien cree en Dios, en el Dios de los cristianos, se salvará. Y yo he hecho una pregunta siempre, a ver qué pasa con todos esos pueblos que por lejanía y por cuestiones obviamente fáciles de entender no conocieron a Jesucristo, no conocieron la religión cristiana. Que Dios va a permitir que Dios, que es amor, eso lo tengo clarísimo, va a permitir que todos esos millones de seres se condenen porque han tenido la desgracia, por llamarla de alguna manera, de no nacer y de no conocer a Jesucristo. Es que me han parecido siempre un sinsentido. Bueno, de los muchos sinsentidos que tienen los sistemas de creencias, que ya sabemos cómo funcionan, ¿no? La siguiente pregunta que suele formularse, o que se supone que nos seguimos formulando los seres humanos, yo lo de supones lo repito: si existe un gerente que lo coordina todo, ¿cómo es posible que permita tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Eso lo he escuchado y lo hemos escuchado todo el mundo más de una vez, y más de dos, y más de tres. ¿Por qué Dios permite que incluso gente, es curioso, incluso personas que se declaran abiertamente ateas, es que yo no creo en Dios, pero después cuando ocurre algo dice, ¿cómo que Dios permite? ¿En qué quedamos? ¿Tú no dices que no crees en Dios? ¿Ahora sí crees en Dios? En fin, yo soy yo y mis contradicciones, como uno de los vídeos que hice. Los humanos tenemos tendencia a buscar siempre un responsable a cuanto sucede a nuestro alrededor. Es una forma de tirar pelotas fuera. Si un niño tiene dolor de barriga, un bebé llora porque está muerto de sueño, una niña se cae de un columpio, tiene dolor de muelas, ¿es culpa de sus padres? Va a ser que no. Solemos tener una visión de Dios muy limitada. Algunos incluso han llegado a dibujarle con un látigo en la mano para mostrarlo como un ser represivo que juzga. Yo tengo el pleno convencimiento de que Dios no nos juzga, juzgamos los humanos. ¿Es responsable el gerente de una empresa de las acciones de cada uno de sus empleados? Buen símil, buen símil. Él despliega una estrategia y después cada uno de sus empleados debe ir a reportarle sobre el resultado de la misma para que pueda volver a ajustar sus objetivos para la siguiente tanda. Es que con estos ejemplos se entiende mejor la cosa, ¿verdad? Otro argumento utilizado para culpabilizar a Dios es que se supone que tiene poderes ilimitados y por lo tanto podría evitar las desgracias. Pongamos un ejemplo para rebatir esta argumentación. Imagina que tu jefe te dice un día que te quedes en casa porque ha tenido la visión de que ninguno de los clientes que vas a visitar te va a comprar nada. Buen ejemplo. O imagínate un padre que le dice a su hijo, te prohíbo que juegues al fútbol porque sé que un día te darán una patada. ¿A qué resultaría absurdo? Pues lo mismo es lo que pretendemos hacer con Dios. La idea, aquí me da la razón, la idea puede ser la misma si hablamos de Dios. Pongamos que ha elaborado unos planes generales en los que su creación, sus criaturas, deben desarrollarse y aprender, para luego reportarle experiencias. Y a su producto estrella, que es el ser humano, y encima nos creemos que somos lo más de lo más y tenemos tanto que aprender, pues bueno. Al ser humano lo ha dotado de libre albedrío y de capacidad de rectificación. Ojo, importante. Tenemos libre albedrío y capacidad de rectificación. Si no me gusta la vida que llevo, voy a cambiarla y me voy a dejar de excusa, ¿vale?
Él solo interferirá en el caso de que se pretenda romper el esquema básico de equilibrio de las especies, si una de sus creaciones estuviera en serio peligro, por ejemplo. Si interviniera cada 5 minutos para evitar los entuertos que se organizan en la Tierra, desaparecería el libre albedrío. Ahí, claro, entonces diríamos, es que no tengo libre albedrío, porque tengo que hacer, que va a ser que no nos hagamos más pajas mentales absolutamente imprescindibles. Pero aquí me cuestiono yo una cosa, ¿qué ha pasado con las miles de especies que han desaparecido del planeta Tierra? ¿Es debido solamente a una selección natural? Porque ahora se predica mucho de que salvar las ballenas, las abejas, las no sé qué, las no sé cuánto. Bueno, es que ya me pierdo. No será solamente una parte, igual que cuando desaparecieron los dinosaurios, que nadie, hasta donde yo he leído o escuchado, nadie ha sabido todavía explicar por qué desaparecieron. Pues simplemente evolución, digo yo, se me ocurre. Ojo, que no quiero sentar cátedra ni mucho menos, simplemente un sentir. Desidentificarse emotivamente. Para comprender bien lo que desde fuera se ve como desentenderse del problema, es necesario desidentificarse emotivamente. Me da que esto nos cuesta trabajo. Tenemos ahí un trabajo bastante arduo los humoritos. Lo que sucede es que el principal motor que mueve al ser humano son sus emociones. El principal motor que me mueve, que te mueve, que nos mueve son las emociones. Por lo que resulta bastante difícil desapegarse de ellas. Ojo, aquí habla de difícil, pero te aseguro que no es imposible, Lo del desapego es algo que, como ya también he comentado en más de una ocasión, la vida me lo está poniendo por delante. Encarna que te desapegas, que sí o sí. Pues nada, le haré caso. Se trata pues de ampliar las perspectivas visuales, sensitivas y de comprensión. La Segunda Guerra Mundial fue muy triste, como todos los conflictos. Causó muchos muertos, pero un enfoque en perspectiva permite ver que se superó un escollo importante, el nazismo. Muchas personas en el mundo comprendieron que una visión totalitaria como la representada por el partido de Hitler puede resultar desastrosa para la sociedad en general. Ahí yo me planteo también una cuestión. Es que yo me cuestiono mucho, ¿verdad? Y eso es bueno. Ya lo he dicho en un audio esta mañana, es bueno cuestionarse. No deberíamos de creernos las cosas porque nos lo diga quien sea, así sea el gurú más gurú de todos los gurús. Es bueno cuestionarse. Y usar y dejarte sentir. En fin, la cuestión que me planteo es que sí, que todo eso está muy bien, pero que es que resulta que el ser humano no aprende de su historia. Porque lo de Hitler fue hace... ya falta poco para los 100 años. Y seguimos cometiendo los mismos errores, entre comillas, o los mismos desaciertos. En distintas formas, pero seguimos repitiendo. A ver, que es una cuestión fundamental. A nivel personal, yo he reconocido en mi tiempo de analizar mi vida de que he repetido la misma historia una y otra y otra, y algunas hasta 7 veces o más, no lo sé. Y volvemos a lo de cómo es arriba es abajo, lo micro, lo macro. Si yo, como ser individual, he repetido una misma historia las veces que he necesitado hasta darme cuenta de que eso no es así, pues el ser humano a nivel global, 3/4 de lo mismo. Seguiremos repitiendo las mismas historias hasta que nos demos cuenta de que eso no nos lleva a ningún sitio, por lo menos a ningún sitio bueno. Vamos a ver. Es el ser humano quien ha elegido esa vía, la del contraste, la de crear oscuridad para ser consciente de la importancia que tiene la luz.
para sentirnos seguros necesitamos la aprobación de los demás. A ver, una cuestión es que si no existiera la luz, no sabría lo que es la oscuridad. Es que es uno de los principios del universo, la polaridad. Si no existiera la oscuridad, no sabría lo que es la luz. Si no existiera el día, no sabría lo que es la noche. No podría distinguir la noche, porque si siempre fuera de día, pues... en fin, esto sería un cacao maravillado. Vuelvo, para sentirnos seguros necesitamos la aprobación de los demás. Pero bien, ¿a poco que seamos honestos con nosotros mismos? Vivimos o hemos vivido la inmensa mayoría de nuestra vida pendientes de la aprobación de los demás. Le estamos dando a los demás un poder sobre nuestra vida que es acojonante. De verdad, a poco que lo reflexione es acojonante. Propiciamos la dualidad en cada uno de nuestros actos y luego nos quejamos de los resultados obtenidos, claro. Luego, como le hemos dado nuestro poder a los demás, pues los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa en la vida. Es que somos la leche, somos la leche. En ocasiones podemos pensar que concederle libre albedrío al ser humano es como darle la llave de casa a un niño de 4 años. En general, estamos poco preparados para llevar el timón de la vida. Con solo mirar a nuestro alrededor podemos comprobarlo. Quizás necesitemos una mayor tutela. Pero por otro lado, es preciso preguntarse ¿en qué momento estaremos listos? Porque cuando se tiene un tutor se deja que sea él quien tome las decisiones y uno nunca se lanza a la piscina. No sé cómo sigue, porque no me lo sé de memoria todavía, pero yo estoy segura de que el tutor, llámale Dios, el presi, el jefe, como le quieras llamar, ese no está por la labor de tenernos tutelados toda la vida, de que nos están diciendo y además cada vez más perentoriamente, Quilla, que espabiles, que llevas ya muchas vidas experimentando para que sigas con estas milongas, en fin. ¿Y en qué momento estaremos listos? Pues obviamente, como yo repito una y otra vez y un día y otro, siempre yo decido. Siempre yo decido. Tú decides y tú decides. Y vamos a dejarnos de historia, de milongas, de excusa, de no, porque mi padre, mi madre, mi hija, mi hijo, mi vecino, el del quinto. Vamos a dejarnos de excusas. Y bueno, aquí vienen una serie de preguntas que las voy a poner aquí abajo también por si alguien se quiere entretener en contestarlas y ver que se ha aprendido la lección de hoy. Nada, corazones, la verdad que es un tema súper interesante. Y bueno, algún día, verá, cada día me pregunto, me como menos el coco, por ejemplo, con la cuestión esta del arquitecto y del gerente o del presidente y el gerente, porque la vida me está enseñando que, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, que cuando tengo una duda, sí, creo que lo comenté ayer o anteayer, cuando tengo una duda o una pregunta, normalmente la vida me contesta cuando llega su momento, obviamente, no cuando yo quiero. Verá que me puedo poner a investigar por San Google y no sé qué, y sé que me voy a comer el coco de mala manera y no voy a averiguar probablemente nada que me aclare mis ideas o mis sentires. Que cuando llegue su momento lo diré, encarna, esto es. Es que es así. Corazones, besitos, besitos, besitos. Nos amo, nos amo, nos amo. Chao, corazones.